Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí para poder compartir esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo en cuanto a las señales que hizo el Señor Jesús para que crean en Él y para que tengan vida y vida eterna. Y nuestra oración es que estos videos puedan llegar a donde Dios quiere que lleguen. Y pues les pido sus oraciones para que podamos nosotros continuar en este compromiso que el Señor ha puesto en nuestras vidas para compartir el Evangelio, para compartir la palabra de Dios. Y también orar por nuestro país, orar por lo que está pasando en el mundo. En realidad hay mucha necesidad y sabemos que en este tiempo hay muchas personas que están volviendo sus ojos a Dios y necesitan escuchar del mensaje de la palabra de Dios para que puedan tomar esa decisión de conocer a Jesús y de experimentar la vida en abundancia que Él nos ofrece. Bien, vamos a orar. Oremos por nuestro país. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú, Señor, has puesto este tiempo, Señor, para que podamos interceder por nuestro país, Señor, interceder por las autoridades que están, Señor, al frente, tomando decisiones, Señor, para dirigir de tal manera, Señor, que muchas personas puedan, Señor, evitar, Señor, el ser contagiados por este virus. Señor, da sabiduría, Señor, a las autoridades. Señor, rogamos que tú mismo estés facilitando, Señor, esas pruebas que están por venir para que la gente pueda probar si tienen o no el virus. Señor, te pedimos que tú facilites que eso pueda ser posible, Señor, que llegue al país. Señor, oramos por el presidente Lenín Moreno. Señor, que tú le des a él, Señor, la sabiduría para poder gobernar, Señor, este país en medio de esta crisis. Señor, oramos por el vicepresidente, Señor, que tú sigas dándole, Señor, a él la fortaleza, Señor, para continuar el trabajo que tiene que hacer. Oramos por los ministros. Señor, sabemos que toda autoridad es impuesta por Dios y que ellos darán cuenta a ti del trabajo que están haciendo. Señor, por eso queremos pedirte también por los alcaldes, Señor, que tú estés obrando en sus vidas, Señor. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, de sus vidas. Señor, y oramos para que ellos también puedan, Señor, escuchar el Evangelio, Señor, y ser salvos. Señor, úsanos en esta noche, danos de tu poder, llénanos de tu Espíritu, Señor, y que el denuedo que viene del Espíritu Santo esté, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y al pensar en la salvación que nosotros tenemos en Cristo, pues para nosotros es un día glorioso, ese día que conocimos al Señor Jesús. Vamos a cantar Día tan grande. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria
gloria me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y en él yo renací. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado. Flores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando feliz por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y en él yo renací. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Damos gracias a Dios porque ese día que el Señor Jesús vino a nuestras vidas, conocimos lo que era el gozo, lo que era el perdón, lo que es la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre aquellas personas que tienen a Jesús en sus vidas. Y ese es nuestro propósito en esta noche, compartir de esa paz, de ese gozo que el Señor puede traer a la vida de una persona. Y Dios hace todo nuevo cuando una persona conoce a Jesús. Todo es nuevo desde que encontré a Dios. Él me guía por el mundo con su voz. Siento un gozo que no puedo explicar, que es mío por su gracia y su bondad. Oh, qué hermoso es ser un cristiano. Oh, qué hermoso es ser hijo de Dios. Saber que tengo mis pecados perdonados, justificados, redimidos, reconciliados por fin en su amor. Puedo ir a mi Señor en oración. Él me dice que confiado pida yo, pues escucha atentamente a mi clamor. En Jesús encuentro diaria provisión. Oh, qué hermoso es ser un cristiano. Oh, qué hermoso es ser hijo de Dios. Saber que tengo mis pecados perdonados, justificados, redimidos, reconciliados por fin en su amor. Cuando pienso en el cielo soy feliz. Un lugar hay preparado para mí. No me aferro a lo que es terrenal. En la gloria me espera mucho más. Oh, qué hermoso es ser un cristiano. Oh, qué hermoso es ser hijo de Dios. Saber que tengo mis pecados perdonados, justificados, redimidos, reconciliados por su inmenso amor. Amén. Damos gracias a Dios por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, que nos hace posible experimentar el gozo de poder alabarle, el gozo de tener una vida perdonada. Ese gozo es incomparable. Y bueno, hoy por fin hemos llegado a la primera señal que hizo Jesús para mostrar de que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y vamos a leer, como todas las noches, Juan, el capítulo 20. Juan, el capítulo 20, los versículos 30 y 31.
Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho hombre, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios ha diseñado la salvación de una persona, el perdón de pecados de una persona, para cuando esta persona crea en Él. Y esto es algo que nosotros debemos comprender, de que Dios es el que dice cómo una persona puede ser salva. Yo he escuchado en algunas ocasiones algunas personas decir: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Cuando en realidad el que establece la manera que una persona puede ser salva es Dios. Dios es el que determina el método o la manera que una persona puede ser salva, que una persona puede tener una relación personal con Él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios es Dios. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de poder decir cómo Dios tiene que salvarnos. Él ya ha determinado cómo va a ser la salvación. Entonces, el Señor Jesús vino justamente para darnos ese mensaje de salvación. Dios se hizo hombre, vino a esta tierra. En la persona de Jesucristo, Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Caminó en esta tierra, hizo sus discípulos, y Él iba mostrando y demostrando de que Él era el enviado de Dios para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, que es la salvación del mundo. Entonces, Jesucristo vino para comunicarnos el mensaje de que estamos en peligro, porque el hombre ya está condenado, el hombre nace en pecado, el hombre ya está camino al infierno, pero Él tenía que venirnos a decir este mensaje para que nosotros podamos ser sacados de este camino de perdición en el que estábamos caminando. Recuerdo una de las ilustraciones que cuenta Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto. Él pone una ilustración que siempre a mí me ha gustado compartir, de la manera en que Dios quiso comunicarse con el hombre. Dios decidió hacerse hombre para que el mensaje pudiese llegar al hombre. Y esta ilustración dice que en una ocasión había un hormiguero en un camino de tierra. Y ese hormiguero pues estaba ahí como una montaña de tierra, y habían miles de hormigas ahí en ese hormiguero, y decidieron que iban a asfaltar ese camino. Así que venía una aplanadora, ¿verdad?, aplanando el camino de tierra, y que una persona quiso evitar que las hormigas fuesen aplastadas por esta aplanadora. Así que el hombre se acercó a las hormigas y les empezó a decir: quítense de aquí porque viene la aplanadora, les va a aplastar. Y claro, las hormigas no le hacían caso porque
eran hormigas y él era humano. Así que él empezó a desesperarse porque ya se acercaba a la aplanadora y les empezó a gritar a las hormigas: quítense de aquí porque van a ser aplastadas. Y las hormigas no se quitaban. Sacaba banderitas rojas y les estaba diciendo: ¡ay, quítense de aquí! Están corriendo peligro. Y las hormigas nada. Así que él llegó a la conclusión que la única manera que él podía comunicarles este mensaje a las hormigas era que él tendría que convertirse en hormiga, pero sin perder la inteligencia de un hombre. Y de esa manera el hombre se convierte en hormiga y va, les comunica el mensaje y las hormigas salen corriendo y salvan la vida. Bueno, esta es una ilustración para hacernos comprender de que Dios se hizo hombre y en la forma de hombre Él vino a comunicarnos el mensaje, no solamente con palabras, sino con hechos que les llevaron a Jesús mismo a la cruz del Calvario, para mostrarnos cuán amor Él tenía, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre y a perdonar tu pecado. ¿Podemos comprender eso de que Dios se hizo hombre? Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios nos da esta capacidad de poder aceptar esto. Y en esta noche tú puedes decirle a Dios: Dios, yo sé que tú viniste, te hiciste hombre. Quizás tú conocías de Jesús, pero simplemente de una manera histórica. Y no entendías la dimensión de la obra de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Él hizo por la humanidad. Pero el requisito es que tú creas. Él vino para dar su vida y para que creamos. Y para eso dice Juan 20, 30 y 31, los versículos que acabamos de leer, de que muchas señales hizo Jesús para que nosotros creamos. Y se nos ha dejado a nosotros este libro, la Santa Biblia, que también es un milagro que esté en nuestras manos, porque han tenido que pasar tremendas pruebas. Muchos hombres dieron su vida para que nosotros ahora podamos tener una Biblia en las manos. ¿Tú sabías que aquí en el Ecuador hubo un presidente, creo que fue García Moreno, que dijo: mientras el Chimborazo exista, no entrará la Biblia aquí a este país? Bueno, él murió y nosotros tenemos la Biblia aquí. Y de una manera, la Biblia es un regalo de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios. Dios la ha preservado a través de los años y ha hecho que esta Biblia, su palabra, llegue a nosotros. Bueno, para aquellos que les gusta estudiar cómo se escribió la Biblia, cómo llegó la Biblia, pues lo pueden investigar en el internet. Es súper interesante conocer eso. Pero bien, vamos en esta noche a mirar la primera señal que hizo Jesús para que crean en Él. Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Capítulo 2 de Juan, del 1 al 11, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,
en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta va a ser la primera señal que hace Jesús: convertir el agua en vino. El Señor Jesús tuvo el poder para convertir el agua en vino, y Él es el mismo que tiene el poder para convertir tu vida en una nueva vida. Y de eso es lo que se trata esta noche. El Señor tiene el poder para convertir tu vida en una nueva vida. En el versículo 1 nosotros leemos: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Este es el tercer día en que Jesús había arribado a Galilea, y dice aquí: y estaba allí la madre de Jesús. Fíjense ahí en ese versículo cómo dice la madre de Jesús. María era conocida por que su hijo era Jesús. Era conocida por ser la madre de Jesús. Nuestro Señor no fue conocido por ser el hijo de María. Las Escrituras siempre dan la preeminencia a Cristo. Entonces, siempre cuando se menciona de que María fue la madre de Jesús, era porque Jesús era el Salvador. La palabra Jesús era Salvador. Recuerden que cuando Jesús nació, quien le puso el nombre fue Dios. Recuérdense antes, cuando María estaba embarazada, el Señor Jesús le dijo que el nombre que le iban a poner a él iba a ser Jesús, porque Jesús significa el Salvador. Así que leamos versículo 2, dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La mejor decisión que una persona puede tomar es invitar a Jesús a sus vidas. Aquí Jesús fue invitado a las bodas. De hecho, esta boda en Caná de Galilea se hizo famosa porque Jesús fue y asistió a esas bodas. Y ahora todo el mundo sabe que allí en esa boda, en Caná de Galilea, Jesús hizo su primera señal. Así que imagínense qué bendición para este matrimonio de haber invitado a Jesús, a su familia, a las bodas, y también invitaron a sus discípulos. Entonces, invitar a Jesús es una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Se dice que aceptar a Jesús es la decisión más importante en tu vida. Y la segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. Así que si tú eres soltero, piensa
que hay una decisión, la más importante de tu vida, y es si vas a recibir a Jesús o lo vas a rechazar. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomarlo. Cada uno de nosotros tenemos que tomarlo. Pero si ya eres casado y ya tienes una familia, tienes tu esposa, tienes tus hijos, la decisión más importante es si Jesús va a ser parte de tu familia o no. Invitar a Jesús no es ser parte de una religión o ir a una iglesia o ir a un edificio. No. Aceptar a Jesús es invitarle a que Él viva en tu vida, en tu corazón. Y eso es súper importante entender, de que Dios siempre estuvo dispuesto, y siempre el plan de Dios desde el principio fue preocuparse por la familia. Dios creó a un hombre y a una mujer y les dijo que ellos tienen que fructificar y multiplicarse. El diseño de Dios es la familia. Recuerden que después que Adán y Eva pecaron y todo el mundo iba a ser destruido por el diluvio, Jesús tuvo que salvar a una familia, a la familia de Noé. Y así podemos ir leyendo a través de la Biblia cómo Dios escoge a familias, salva a familias para a través de esas familias poder hacer la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se vayan cumpliendo aquí en la tierra. Cuando llegamos a Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios hace una promesa a Abraham. Y le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí Dios revela su plan. Dios revela el plan a Abraham y le dice: Abraham, ¿sabes qué? De ti va a venir un hombre que va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y cuando ya llegamos a Génesis, en el capítulo 22, el versículo 18, dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y el apóstol Pablo nos explica esto en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16. Nos dice ahí, y no dice ya tus simientes como si hablase de muchos, sino y a tu simiente, la cual es Cristo. El apóstol Pablo lo que nos está enseñando ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, es que cuando vino Jesucristo, vino para traer la bendición a las familias de la tierra. Una familia que conoce a Jesús es una familia que ha recibido la bendición de Dios. La bendición de Dios, como yo digo, no es tener un carro, una casa, no es tener cosas. La bendición de Dios es conocer a Jesús. Cuando Jesús llega a una familia, es la mejor bendición. Porque esa bendición que reciban será una bendición para toda la eternidad. Y empieza una nueva vida. Y las familias empiezan a cambiar. Las familias empiezan a conocer a Dios. Las familias empiezan a experimentar una nueva manera de mirar al cónyuge, una nueva manera de mirar a los hijos. Empiezan a orar por los hijos, empiezan a enseñarles la palabra de Dios a sus hijos, para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos
por no haber conocido a Jesús. En Hechos, capítulo 16, versículos 31 al 34, Hechos 16, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 34, se nos narra aquí la historia de un carcelero. Se llama la historia del carcelero de Filipos, que Pablo y Silas habían sido puestos prisioneros allí, en esa celda. Y dice la palabra de Dios que hubo un temblor y se abrieron las puertas de la cárcel. Y como era de noche no se podía ver, y el que estaba a cargo de cuidar a los presos, él pensó que se habían escapado los presos y se iba a suicidar, se iba a matar. Y cuando Pablo vio eso, le dijo: espera, no lo hagas, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Entonces, este carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para yo ser salvo? El versículo 31, Pablo contesta y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron las palabras del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Qué historia! En esta historia vemos cómo el Señor, a través de la predicación del apóstol Pablo, puede llegar a esta casa. Le dijo Pablo a este carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Si tú crees en Jesús, tú puedes comunicar al resto de tu casa el Evangelio. Puedes comunicar al resto de tu casa la salvación, el perdón de pecados y cómo tener vida eterna. Y eso, el Señor Jesús, cuando vino a esta boda, ahí en Caná de Galilea, pues Él vino para bendecir a esta familia. Él vino para bendecir a este matrimonio que se estaba formando allí. Y vamos a leer aquí y continuamos en el versículo 2 de Juan capítulo 2. Dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. No tienen vino. Claro, María sabía de que Jesús era el Hijo de Dios. María fue engendrada por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús crecía en gracia y en sabiduría, nos dice la Biblia, pues María veía todas estas cosas, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se comportaba. Y ella estaba convencida de que Jesús era el Salvador, el Hijo de Dios. Y ella pensaba de sí mismo de que era una mujer que necesitaba salvación. Y eso quiere decir que ella también se consideraba pecadora, que necesitaba de un Salvador. Entonces, María,
quería que su hijo manifestara su gloria, se manifestara como hijo de Dios. Y claro, María, como toda madre, quería sentirse orgullosa de su hijo. Pero Jesús tenía bien en claro cuál era el propósito para el cual él vino. En el versículo 4 de Juan 2 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. María quería que el Señor hiciera algún milagro. Quería que el Señor dé vino a esta gente. El vino, debemos entender que es un símbolo del gozo, de la alegría. Y lo que María estaba queriendo es que Jesús haga algo para que esta boda no sea arruinada. Quería que en esta boda todavía experimenten alegría, gozo. Pero también el vino es un símbolo, y se nos va a mostrar más adelante en la Biblia, que es el símbolo de la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y no hay mayor gozo cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, el versículo 7, Lucas 15, 7 dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor Jesús quiere traer gozo. Pero para que nosotros experimentemos el gozo, tenemos que experimentar la limpieza de nuestros pecados. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere limpiar nuestras vidas con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Él quiere limpiarnos. Y de esa manera nosotros vamos a experimentar el gozo. Este gozo que no depende de las circunstancias. Este gozo que no dependen de las cosas que tenemos. El gozo que tienen las personas que no tienen a Cristo en realidad es alegría. Y la alegría depende de las circunstancias. La alegría se acaba cuando las cosas no van bien. La alegría se acaba cuando no tenemos lo que queremos. En este momento nosotros estamos viviendo situaciones muy difíciles con esta plaga. Pero qué hermoso es poder tener a Jesús y poder confiar en Él, poder saber que Él está cuidando nuestras vidas, de que Él nos provee para las cosas que necesitamos. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha prometido cuidar a sus hijos, proveer para sus hijos. En esta boda que Jesús estaba, pues ya se iba a acabar la alegría porque se había acabado el vino. Y el Señor Jesús, al convertir el agua en vino, estaba dándoles un momento más para que ellos puedan tener alegría, gozo en esta fiesta. El salmista en el Salmo 51, versículo 12, Salmo 51, 12, nos dice David, devuélveme el gozo
de la salvación. Claro, uno no puede decir devuélveme el gozo si nunca ha tenido la salvación. Deberíamos decir, dame la salvación para que yo pueda tener ese gozo. Y el Señor Jesús quiere que tú puedas experimentar ese gozo. Como hemos cantado muchas veces ya, ese gozo que yo siento en mi alma no depende de las circunstancias, sino depende del amor y de la fidelidad de Dios. Y el Señor Jesús está ofreciéndote a ti en esta noche para que tú puedas experimentar esa paz, gozo que viene de Él. Versículo 4, el Señor Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El cumplimiento de la misión de Jesús no estaba supeditado a los deseos de su madre, sino estaba él obedeciendo a su Padre Celestial para hacer su voluntad. Él no iba a seguir las instrucciones que le daba su madre, sino que él iba a actuar en obediencia a la voluntad de su Padre que está en el cielo. María quería ver a Jesús glorificado, pero el Señor Jesús dice, mi hora todavía no ha llegado. María pensaba humanamente, el Señor Jesús pensaba desde su naturaleza divina. Jesús es el Dios hecho hombre y él pensaba divinamente. En Isaías 55, 8 al 9, nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Este versículo nos muestra que los pensamientos de Dios son de mejor calidad que los pensamientos del hombre. Y a nosotros nos conviene saber cómo es que Dios piensa. Y nosotros lo podemos saber eso cuando estudiamos la palabra de Dios. Podemos aprender de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus deseos, de sus pensamientos, de sus caminos. Porque nuestros pensamientos, déjenme decirles, no nos conduce a nada bueno. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos las soluciones a nuestros problemas, pero a la final no nos conducen a un buen camino. Tenemos que aprender a depender en la sabiduría que viene de lo alto. Veamos en Santiago, en el capítulo 1, nos dice ahí, tened por sumo gozo. A ver, vamos a ver el versículo. Santiago capítulo 1. Ahí abriendo nuestras Biblias, dice, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3 de Santiago 1. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Aquí aprendemos de que
en medio de los problemas que nosotros estamos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que clamar por sabiduría a Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder entender cómo enfrentar las pruebas que nosotros estamos pasando. El Señor Jesús quiere que nosotros clamemos por sabiduría. Lo mejor que nosotros podemos hacer ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, es orar a Dios para que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento e inteligencia espiritual. Orar por esta sabiduría que viene del cielo. Déjenme leerle lo que nos dice Santiago, el capítulo 3. ¿Cómo es la sabiduría humana? Versículo 13 al 15. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, la sabiduría del hombre está gobernada, dirigida por Satanás. Nuestra sabiduría humana es, como decimos nosotros, malosa. Pero fíjese en lo que dice la sabiduría que viene del cielo, cómo es. Versículos 17 al 18 de Santiago 3. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica, primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Se da cuenta? En contraste con la sabiduría humana que viene de personas que tienen celos amargos, contención en el corazón, jactancia, mentira. Nos podemos dar cuenta fácilmente en qué sabiduría nosotros estamos funcionando. Yo sí les pido que vean en sus casas estos versículos de Santiago, capítulo 3, 13 al 17, y ustedes puedan ver en qué sabiduría están funcionando. El Señor Jesús, en el versículo 5, aquí en Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, en el versículo 5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Haced todo lo que él os dijere. Las palabras de Jesús están registradas aquí en el Nuevo Testamento y debemos aprender a escuchar el consejo que da María, ¿no? Sigan las instrucciones, las enseñanzas, los mandatos del Señor Jesús. Qué tremendo consejo que nos da María, ¿verdad? No me miren a mí, dice María, no hagan lo que yo les digo, hagan lo que Él les dice. María no quería llevarse ella la gloria.
María no quería que sigan sus palabras. María quería que se siga las palabras de Jesús. Y eso es súper importante para nosotros. Tenemos que someternos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y lo que el Señor Jesús hizo, lo que el Señor Jesús nos dijo, es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Señor Jesús nos dijo, por ejemplo, que tenemos que amarnos los unos a los otros, que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Nos dijo el Señor Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay más de 360 imperativos en el Nuevo Testamento. Y María está diciendo, hagan lo que Él dice. Y el Señor Jesús nos está aconsejando a nosotros a que seamos obedientes a Él. Versículo 6 de Juan capítulo 2 dice, y estaban allí las 7 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Y aquí tenemos estas tinajas de piedra, que dice que allí en las casas tenían para hacer todos los ritos de la purificación que hacían los judíos. Claro, las leyes que ellos tenían, ellos sí eran pues bien cuidadosos en cuanto, por ejemplo, si alguna persona tocaba a un muerto, dice que era inmundo. Entonces, ellos siempre se lavaban las manos, ¿verdad? Se purificaban con agua, se bañaban. Necesitaban tener agua en la casa. No es como ahora tenemos ya las duchas, ¿verdad? Necesitaban agua en las casas. Pero esta agua que estaba en estas tinajas servía para la purificación. Una de las cosas que aprendí el otro día es que ¿por qué se lavaban tanto las manos los judíos? Y dice Samuel Pérez Millos, dice, porque si ellos habían tocado a algún gentil durante el camino, se consideraban inmundos. Tenían que llegar a la casa y lavarse las manos. Y por si acaso alguien, sin querer, ellos hayan tocado a algún gentil, necesitaban lavarse las manos. Y para eso estaban esas tinajas llenas de agua. Entonces, versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le pusieron al borde de estas tinajas de piedra el agua. Estaban llenitas, como para que no quede duda que puedan decir que le habían puesto vino, sino que el Señor Jesús mandó a los siervos, a los sirvientes de la casa, a que les llenaran de agua. Y ellos sabían eso, que estaba llenito con agua. Entonces, del versículo 8 de Juan 2 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua
llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Los sirvientes se quedaron sorprendidos. El maestresala no sabía de dónde habían sacado el vino, pero los sirvientes que llenaron esas tinajas de piedra con agua vieron que el momento que sacaron el vino o el agua transformada en vino, entonces se dieron cuenta de que un milagro había ocurrido. Los milagros que hace Jesús son instantáneos. Los milagros que hace Jesús son instantáneos. El Señor tiene el poder para transformar el agua en vino en segundos. El Señor Jesús tiene el poder para transformar tu vida en el momento que crees. Solamente tú crees y en ese momento dice la Biblia que tú pasas a ser un hijo de Dios, que pasas a ser sellado con el Espíritu Santo en el momento en que tú crees. Vamos a ver eso en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice aquí que en el momento en que tú crees en este mensaje del evangelio, al instante, y como pasa aquí en este milagro que hace Jesús de transformar el agua en vino, el Señor Jesús quiere transformar tu vida. Cree en Él. Jesús murió por ti, derramó su sangre para limpiar tus pecados, para darte vida eterna. Resucitó para darte una nueva vida. Al instante, el Señor quiere transformar tu vida. Versículo 11 de Juan capítulo 2. Fíjense en ahí el último versículo que vamos a ver en esta noche. Versículo 11 de Juan capítulo 2 dice: este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Y sus discípulos creyeron. La pregunta es: ¿crees tú? ¿Crees tú? Yo te voy a pedir en esta noche, si tú crees, puedes decirle: Señor, perdóname, yo sé que soy un pecador. Sé que no puedo vivir por mi propia cuenta. Sé que mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis caminos no son como tus caminos. Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme, porque he estado caminando lejos de ti y he estado haciendo mi propia voluntad, siguiendo mis propios pensamientos, teniendo un corazón endurecido. Pero en esta noche, Señor, yo quiero que tú limpies mi vida, perdones mi pecado, pongas en mí tu Santo Espíritu, cambies mi corazón de piedra por uno de carne, y que tus pensamientos vengan a gobernar mis pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último sermón de las 7 señales que hizo Jesús. Hemos venido desde la 7ª hasta la 1ª.
El Señor ha sido maravilloso, grandioso. Y el día de mañana estaremos hablando de la señal que Él dijo a los fariseos que les iba a dar. Pero esa señal ha sido dada para toda la humanidad, para que crean en Él. Así que mañana estaremos hablando de la señal que Él ha dado a la humanidad para que crean en Él. Y esa es la resurrección de Jesús. Así que les espero el día de mañana a las 9 de la noche. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Hasta mañana.